Perfecto. Vamos a retomar lo que dejamos en la clase anterior. Si recuerdan, eh, habíamos terminado, si no recuerdo mal, todavía estábamos en la unidad 1, o sea, nos queda la última parte, que es la tercera parte de la unidad 1, y habíamos visto los procedimientos para hacer una medición. Dijimos que había dos formas. Una era en forma directa, lo que significa hacer la medición sobre la magnitud física que yo quiero medir. Por ejemplo, cuando mido la longitud de una mesa, entonces yo ubico la cinta métrica sobre esa longitud, justamente que quiero medir. O si lo que estoy midiendo es, por ejemplo, la tensión eléctrica en el tomacorriente, yo voy con mi voltímetro y mido directamente sobre la magnitud tensión eléctrica. Eso es una medición directa. Una medición indirecta, el mismo nombre lo indica, es cuando eso no ocurre, sino que yo mido otras magnitudes y a partir de esas otras magnitudes, a través de un análisis, a través de algunas fórmulas, voy a llegar a estimar y a llegar a una medida de la magnitud que me interesa conocer. Hicimos un ejemplo, un ejercicio de la guía, que era medir la densidad de un cuerpo, y siendo la densidad masa sobre volumen, se hacía una medición indirecta, midiendo por un lado la masa del cuerpo, que eso se hace muy fácil porque con una balanza uno pesa el cuerpo y a partir del peso puedo obtener la masa del cuerpo. Y medir el volumen también es muy sencillo. Entonces, se opera de manera indirecta, vimos lo que era la propagación de error y llegábamos a la medida de densidad, que si no es muy complicado, en algunos casos casi imposible, medirlo directamente. Sea cual sea la forma, directa o indirecta, siempre llegamos al resultado de la medición, que es la medida. Y dijimos que en el caso de la medición directa, nosotros solamente vamos a tomar de todos los errores que pudieran haber en esa medición, solamente el error del instrumento, el error instrumental. Y en el caso de la medición indirecta, el error lo vamos a calcular, como les expliqué recién en el ejercicio que hicimos, a través de la propagación de error. Esto lo vimos en la clase pasada y terminamos con eso. Después dijimos que en el caso de que la, la medición entregue un único valor, eso significa que se desprecian los errores casuales y solamente se consideran los sistemáticos, y en ese caso nosotros en electrónica solamente vamos a considerar el error instrumental. Y en el caso en el cual la medición no entregue un valor, sino que entregue varios valores, una muestra de valores, una lista de valores, 5, 6, 10, 100, dependerá del caso, la cantidad que tenga esa lista de valores. Entonces, en ese caso, si nos tomamos semejante trabajo, es porque ahí en ese caso hay mucho error casual, y la única forma de poder estimarlo, de calcularlo numéricamente, es a través de una muestra de valores y haciendo un análisis de esa muestra de valores. Por lo tanto, en ese caso, el error total de la medida va a ser el error casual más el error instrumental que hubo cada vez que se midió cada uno de esos valores que forman la muestra de valores. ¿Hasta acá alguna pregunta? Esto es, digamos, una síntesis de lo que vimos la clase pasada. ¿Alguna pregunta respecto de esto, chicos?
¿Escucha? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar avanzando y viendo la última parte, y es cómo hacemos para calcular el error en este último caso, o sea, cuando medimos algo que necesitamos hacer una muestra porque tiene mucho error casual. Entonces, en esos casos, la magnitud que yo quiero medir, la magnitud física que yo quiero medir, tiene varios valores, tiene muchos valores posibles. Por eso tiene mucho error casual. Bueno, esa cantidad de valores que podrían representar a la magnitud se lo llama lote o población. Y el procedimiento es no tomar todo, sino tomar una muestra de esos valores, o sea, una cantidad pequeña, chica, de la cantidad total. Vamos a llamar n a la cantidad de valores de la muestra y ni a cada uno de esos valores. N1, N2, N3, N4, así hasta el último de los valores. Bien, tal vez alguno de ustedes se podrá preguntar y decir, ¿y cómo sabemos qué cantidad de valores tiene que tener la muestra? Todo esto que estamos viendo es un resumen aplicado a nuestra especialidad de algo que es mucho más complicado, mucho más frondoso, por decirlo así, que forma parte de la teoría de errores y de la estadística. Eso tiene mucha matemática, algo van a ver el año que viene en la materia probabilidad estadística. Nosotros no vamos a hacer deducciones matemáticas porque no es lo nuestro, o sea, nosotros tenemos que apuntar a otra cosa, es más a nuestra especialidad, o sea, hacerlos ingresar de a poco en lo que es la electrónica, que es nuestra especialidad. Por lo tanto, no vamos a hacer deducciones y tal vez varias de las expresiones las vamos a tener que escribir sin demostración. Otras las vamos a demostrar de manera un poco sui generis, o sea, un poco intuitivamente, sin seguir un rigor matemático estricto. Pero la estadística estudia esto y llegó a expresiones, a fórmulas, a métodos para calcular qué cantidad tiene que tener esa muestra. Nosotros no vamos a entrar en esa, simplemente vamos a usar criterios más de sentido común y no basados en deducciones matemáticas. Lo que sí vamos a tomar en cuenta, y eso es lo importante, es una vez que se tomó la muestra de valores, distinguir dos situaciones, según el tamaño que tenga esa muestra, o sea, la cantidad de valores que tenga la muestra. Si el tamaño de la muestra es chico, o sea, tiene pocos valores, esto es un poco arbitrario. Yo por eso puse entre 6 y 10. Cuando la muestra tiene menos de entre 6 y 10, es una muestra chica, de pocos valores, el procedimiento que vamos a usar, con el cual vamos a trabajar, se llama interpolación de valores, que es el más fácil. Ahora lo vamos a ver. Y en el caso de tener una muestra de muchos valores, más de 10, de 8, de 10, bueno, en ese caso hay que caer en un estudio estadístico y nosotros lo vamos a hacer de manera muy sintética, muy abreviada, lo cual ya es muchísimo para nosotros y para nuestra especialidad. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se procede en ese caso. Recuerden, todo esto que estamos viendo es cómo hacemos para medir. ¿Cómo hacemos para medir? ¿Y por qué llegamos a esto? Y me estoy repitiendo, pero me interesa que quede claro. Porque a veces hay magnitudes que queremos conocer, que queremos medir, que tienen mucho error casual. Fundamentalmente porque lo que estamos midiendo varía mucho.
Entonces yo no puedo hacer una única medición y quedarme con esa medición, porque no me va a representar bien lo que yo quiero medir. Entonces no queda otra, en esos casos, que medir varias veces, hacer muchas mediciones, hacer una muestra de medidas y trabajar con esa muestra. Entonces estamos viendo este último caso y vamos a ver cómo se hace en este último caso. Cuando alguno tenga alguna pregunta, abre el micrófono y pregunta. Este es el momento, chicos. Pregunten, pregunten, El participen. primer caso de ya visto, ¿Cómo? el primer caso de ya visto, el que usamos anteriormente. O sea, sacar por error Hasta de. ahora, no, hasta ahora nosotros, los ejercicios que hicimos, ¿recuerdan? La clase pasada terminamos con el ejercicio de los resistores, ¿se acuerdan? Del paralelo y de ser. Eso. Bueno, y antes vimos el del cuerpo, que yo les contaba recién, que calculamos la densidad. Sí, sí, sí. Bueno, eran ejemplos de medición indirecta. Pero eso es una cosa, yo la medición la puedo hacer directa o indirecta. Ok, pero al margen de cómo la haga, si la haga directa o indirecta, ahora estamos viendo si tiene error casual o no. Entonces yo les conté antes, les dije, si no tiene mucho error casual, se hace una única medición y listo. Sea directa o indirecta, no importa, pero es una sola. Ahora, si lo que yo quiero medir tiene mucho error casual, y el sistemático siempre está, pero cuando yo mido una única vez, lo importante es el error sistemático, el error instrumental, y el error casual es ínfimo, no existe, entonces por eso no lo consideramos. Pero cuando medimos, hay otras cosas que se pueden medir y tiene mucho error casual, fundamentalmente porque lo que yo estoy midiendo varía mucho, o sea, puede tener distintos valores. Entonces, yo no puedo medir una única vez, porque si mido una vez, eh, no, esa única medida no me va a representar bien lo que yo quiero medir. Entonces no queda otra que hacer varias mediciones y el resultado de eso es una muestra de medidas o muestra de valores. Entonces, esto último que estamos viendo es cómo trabajamos en ese caso. Entonces, yo les explicaba recién, en ese caso, que no queda otra que tomar una muestra de valores porque lo que yo quiero medir tiene mucho error casual, entonces en ese caso se van a presentar dos situaciones. Que la muestra sea chica, tenga pocos valores, o que sea una muestra de muchos valores. Entonces yo les dije, cuando la muestra es chica, el procedimiento se llama interpolación. Y es lo que les voy a mostrar ahora, lo que les voy a explicar ahora. Reiterándolo, se aplica para muestras de pocos valores, de 4, de 5, de hasta 6 valores, por ejemplo. Todo esto es arbitrario, o sea, no hay una regla tajante que dice si es tanta se hace una cosa y si es tanta se hace otra cosa. Porque también depende de en qué lo estamos aplicando esto, porque todo esto que estamos viendo nosotros en la unidad 1 es teoría de errores, eh, aplicado a la electrónica, aplicado a lo nuestro. Pero en realidad esto se aplica a todas las ciencias, absolutamente a todas. No solamente las ciencias exactas, química, física, biología, sino que a las ciencias sociales también, o sea, esto lo usan, no sé, los sociólogos, los psicólogos, los economistas, aplicado a lo de ellos, por supuesto. Entonces, ellos van a hacer hincapié en algunas cosas que nosotros no le damos importancia, y a la inversa, y a lo mejor usan algunas palabras distintas a las que usamos nosotros, obviamente, cada uno utiliza la matemática, que en definitiva es eso, esto, como herramienta para lo que a uno le interesa. Siguiendo entonces, ¿en qué consiste la interpolación? Muy fácil. Ahí en azul es el valor representativo de la medida que yo quiero medir, X es la magnitud en cuestión,
Delta X, eso que está en rojo, es la indeterminación, el error, y ahí tengo el intervalo, tal cual como lo definimos el primer día de clase, que el error se definía con ese intervalo. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Así. El valor representativo se va a hallar de esta manera, haciendo la semisuma entre el valor máximo y el valor mínimo de la muestra. Y el error, el error casual, lo van a determinar de esta manera, como la semirresta, valor máximo menos valor mínimo, dividido 2. O sea que se le da, solamente se toman el valor mínimo y el valor máximo. Es muy fácil. Esto que sería lo más fácil, y es lo que más se usa, por lo menos nosotros. ¿Alguna pregunta? Lo van a entender mejor con el ejemplo que hay en la guía. En la guía tenemos el ejercicio 20, donde vamos a aplicar esto. Fíjense, dice, para determinar el tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora a máxima potencia de un auto, se realizaron pruebas de velocidad. Luego de hacer el test en 4 oportunidades, se registraron los siguientes tiempos. O sea, se midió el tiempo. Bueno, y tengo ahí 4 valores. Y continúa el ejercicio. Un primer ítem A. Pensar y analizar esta experiencia y en base a ese análisis ver qué característica va a tener el error de la medida. Y en el punto B, con los datos de las pruebas realizadas, esos que están en verde, o sea, las 4 medidas, y considerando el análisis del punto A, el anterior, cuál es el valor estimado del tiempo de aceleración. Lo explico un poquito más. El enunciado, el ejercicio nos plantea, ustedes sabrán que las fábricas de autos, cuando sacan un modelo nuevo, por empezar, todos los modelos de auto tienen un manual, digamos, técnico y informativo que nos da el fabricante con todos los datos del auto. Muchas especificaciones, consejos, características del auto de cada uno de los modelos. Bueno, una de las especificaciones que nos da, entre muchas otras, es el tiempo de aceleración, o sea, cuánto tarda el auto en alcanzar los 100 km por hora. Es un dato que se da, así como se dan otros. El rendimiento de combustible, la autonomía, en fin. Son datos que están en cualquier manual de usuario de cualquier auto. Bueno, una vez que se terminó la fabricación, bueno, se hacen pruebas, entre ellas pruebas de este tipo, no solo para ver que no haya problemas, sino justamente para recabar esta información y poder indicarla en el manual de uso del auto. Entonces, en la fábrica habrá una pista de pruebas y se hará el testeo. Ahora, fíjense, esta es una prueba que tiene bastante costo económico, porque para que realmente la medida, el valor que yo voy a indicar ahí, realmente sea un valor razonable, que represente a todos los autos, porque con ese valor yo voy a tener que representar a los 30.000, 40.000, 50.000 autos iguales, o sea, de ese modelo que se van a fabricar a lo largo de 3, 4 años, porque va a ser el mismo manual para todos. Entonces yo debería utilizar para cada medida un auto distinto del mismo modelo. Debería hacer una prueba en verano, otra prueba en invierno, otra prueba un día de lluvia, otra prueba un día de mucho calor, otro día debería hacerla con viento en contra, otro día con viento a favor, en fin, eh, para que sea representativo, porque son todas circunstancias que te modifican el tiempo de aceleración que tiene el vehículo. Por otro lado, debería usar un piloto de pruebas distinto, o aunque fuera el mismo, también
el piloto no va a ser exactamente la misma, va a tener la misma performance en cada uno de los ensayos que haga, porque no es un robot, es un ser humano. Por lo tanto, si uno se pone a pensar en esto, y es un análisis que uno debe hacer cuando va a medir algo o va a hacer una estimación, es ver un poco cómo se desarrolla, qué es lo que ocurre ahí, y ver si hay errores casuales. Entonces, en este caso, vemos que va a haber muchos errores casuales, porque hay un montón de cosas que me originan distintos valores para lo mismo, distintos valores para lo mismo. Entonces yo no puedo hacer un único test y tomarlo. Lo podría hacer, pero la verdad que sería una chantada, o sea, no me representaría bien lo que yo quiero especificar. Ahora, por otro lado, es un ensayo bastante caro, que lleva bastante tiempo, entonces tampoco es cuestión de hacer, no sé, 100 ensayos. Entonces hay que buscar una cantidad que sea razonable, que sea lógica, para que el valor que obtengamos sea razonablemente correcto y que por otro lado todas estas pruebas no originen un sobrecosto económico. Por lo tanto, la conclusión que sacamos, y respondiendo al punto A, es que va a haber en esta medición, en esta estimación, incidencia de factores casuales. O sea que la determinación del tiempo, o sea, va a haber un tipo que va a estar con un reloj, con un cronómetro, midiendo el tiempo. Obviamente se conoce la distancia de la pista. Entonces, conociendo la distancia de la pista y conociendo el tiempo, se puede determinar digamos, o sea, con el tiempo uno sabe que llegó a los 100 km/h, habrá algún sensor en el vehículo que detecta que alcanzó esa velocidad, y se mide el tiempo y con eso se puede medir o estimar la aceleración. O sea, el piloto se sube al auto y cuando arranca el reloj, el tipo sale arando, tratando de lograr la máxima velocidad lo antes posible. Entonces, las medidas que yo tomo son de tiempo. Pero, como les dije recién, en el ensayo, en la medición, aparecen muchas cuestiones que hacen que el valor varíe bastante. Entonces, por eso, podemos concluir que junto con el error del cronómetro, que se está sería el error instrumental, también va a haber error casual. Entonces, esa es la respuesta al punto A. O sea, el error, porque nos piden qué características tendrá el error. Bueno, el error va a ser el error del cronómetro, pero le tenemos que sumar, de alguna manera, estimándolo, el error casual. Por algo se hicieron 4 mediciones. Entonces ahora nos piden cuánto vale ese tiempo. Entonces, tomando en cuenta lo que vimos recién, en la diapositiva anterior. Siendo el tamaño de la muestra chico, o sea, son 4, menos de 6, vamos a trabajar haciendo interpolación de valores, que es lo más fácil. Entonces, calculamos el valor representativo de la medida directamente. Tomamos el valor mínimo, tomamos el valor máximo, lo sumamos y lo dividimos por 2 todo. Reemplazando por los números, esto nos da 11,15. 11,15. Ahora, si ustedes se fijan, los valores de la muestra, 11,2, 10,5, 10,9, 11,8 segundos, todos estos valores están definidos hasta décimas de segundo. Décimas de segundo. Por lo tanto, en el valor representativo de la medida yo no puedo poner centésimas, que sería este 5. Quiere decir que tengo que cortar acá, donde está la rayita verde, y quedarme con el 1 inicialmente, porque es una décima. Ahora, como tengo más decimales, el 5, hago un redondeo. Entonces, como es un 5, redondeamos hacia arriba y nos da, entonces, como valor 11,2 segundos. Y ya tenemos el valor representativo. Nos faltaría calcular el error. Inicialmente tenemos el error instrumental, el error del reloj, digamos, del cronómetro. Entonces, en este caso,
Como ya les expliqué en la clase anterior, y vimos ejemplos, cuando es un instrumento sencillo, como sería este caso, que sería un cronómetro bastante sencillo, porque si registra nada más que hasta décimas, es bastante, digamos, simple el reloj, directamente lo que se toma es el menor valor que yo distingo de tiempo, la menor variación de tiempo en la escala. Y viendo los resultados, evidentemente, la menor variación es décima de segundo. Por lo tanto, tomo como error instrumental 0,1 segundo, más o menos 0,1 segundo. Y eso generalmente se lo llama error de apreciación. Si alguno tiene alguna duda, eh, todavía no subimos la clase 2. Mañana seguramente ya la van a tener. Bueno, lo puede repasar y esto ya lo explicamos la clase anterior. Entonces nos faltaría agregarle al error instrumental el error casual. ¿Cómo lo calculamos? Como les dije en la página anterior, en la diapositiva anterior. Tomamos el valor máximo, le restamos el valor mínimo y lo dividimos por 2. Reemplazando por los números, nos da más o menos 0,65 segundos. Y acá también nos vamos a quedar hasta las décimas nada más. Vamos a considerar hasta las décimas, porque el valor representativo está hasta las décimas. Y redondeamos. Como se trata de un error, acuérdense, siempre hay que redondear hacia arriba. En este caso igual daría, ¿no? Pero recuerden que siempre cuando es un error lo que voy a redondear, se redondea hacia arriba. O sea que nos da 0,7. Por lo tanto, el error total, error instrumental más error casual, va a ser 0,8 segundos. En conclusión, el resultado de la medida de tiempo, de aceleración en este caso, es de 11,2 más menos 0,8 segundos. Este es un ejercicio que se ajusta a algo concreto, donde vemos cómo se aplicó lo que les expliqué teóricamente en las diapositivas anteriores. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? El error casual entonces menos, yo había anotado más, perdón. Es menos para sacar error casual. Es tiempo máximo sobre menos tiempo mínimo. Sería el error mínimo sobre menos error máximo. Es el error máximo menos el error mínimo dividido 2. Ese va a ser el Ok, error ok. casual. ¿Por qué apliqué interpolación? ¿Y por qué apliqué interpolación? Porque la muestra es chica. Entonces, vos cuando te dan una estás en esta situación, repito, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, cuando estás en una situación donde tenés error casual, vos sabés que va a haber error casual, entonces te fijas en el tamaño de la muestra. Si la muestra es chica, podés usar interpolación, que es lo más fácil. Entonces, el valor representativo lo calculás así, y el error casual lo calculás así. Muchas veces se desprecia el error instrumental, porque es tan chico que se desprecia. En este caso, bueno, lo consideramos. Es mucho más chico que el error casual, pero igual se lo sumamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, seguimos ya con la última parte. Nos queda ver qué pasa cuando la muestra es grande, cuando la muestra tiene muchos valores. Bueno, en este caso, vamos a definir lo siguiente. Vamos a tomar como valor representativo de la medida al promedio aritmético de la muestra, o sea, el promedio de la muestra, que generalmente se lo llama valor más probable de la muestra. O sea, sumamos todos los valores de la muestra y lo dividimos por la cantidad de valores que tiene la muestra. Generalmente se lo escribe así. O sea, la X es la magnitud en cuestión, ¿no? Con una rayita arriba o si no con el cero, que es como generalmente se expresa el valor representativo. De esta forma, hallamos el valor representativo de la medida, que se lo llama valor más probable. Bien, y ahora, ¿cómo hacemos con el error? Bueno, definimos primero
lo que se llama desvío o desviación instantánea o error aparente, tiene un montón de nombres, que es la resta, la diferencia entre el valor más probable que hayamos antes, menos un valor de la muestra. Entonces yo digo, el error aparente del valor 1 es el promedio menos el valor 1. El error aparente del valor 5 es el valor promedio o valor más probable menos el valor 5. Eso es lo que se llama desvío instantáneo o error aparente instantáneo. Obviamente, como x0 es un promedio, algunos valores de la muestra van a ser mayores que x0 y otros van a ser menores que x0. Por lo tanto, cuando yo calcule el desvío, algunos valores me van a dar positivos y otros me van a dar negativos en esta resta. Bien, pero eso es respecto de un valor. Es el desvío que tiene ese valor respecto del valor más probable. Entonces, yo quiero calcular el valor del conjunto, que eso es lo que generalmente nos interesa. Yo quiero medir el total, todo. Bueno, en ese caso lo que puedo hacer es plantear esto mismo, pero para toda la muestra. Entonces, en ese caso, voy a hacer lo mismo que hice antes, pero de los errores. Entonces, defino el error absoluto, en este caso, como la sumatoria de los errores instantáneos, todo dividido la cantidad de valores que tiene la muestra. Si yo desarrollo esta expresión, cuando hago la sumatoria, yo puedo, la sumatoria total esta la puedo dividir en dos sumatorias. La sumatoria de x0, por un lado, menos la sumatoria de los xy, porque es distributiva respecto de la suma y de la resta. O sea que lo puedo hacer. Y fíjense, el primer término es directamente n por x0 dividido n. O sea que yo puedo tachar la n, y por otro lado, el otro término, fíjense que es lo mismo que tengo acá arriba, es x0. Con lo cual llego a una conclusión que no puede ser nunca cierta, es un absurdo. O sea, el error no puede ser cero. ¿Y por qué da cero? Porque yo lo que estoy haciendo acá es hallar el promedio de los errores. Y como les dije antes, algunos desvíos van a ser positivos, otros van a ser negativos, y si yo hago el promedio me va a dar cero. Entonces, este camino para hallar el error no me conduce a nada. Entonces, lo que se hace es elevar al cuadrado el error aparente o el desvío. Entonces, de esa manera me saco de encima los valores negativos. Me van a dar todos los valores de error positivos. Y trabajo de esta manera. Por otro lado, yo les dije que n, que es la cantidad de valores que tiene la muestra, va a ser un número relativamente grande. Porque dijimos que cuando n era chico usábamos interpolación. Por lo tanto, si yo tengo un valor acá en el numerador y en el denominador tengo un número que es relativamente grande, supongamos 20, yo puedo decir que esto es aproximadamente lo mismo que dividir por 19. O sea, n es más o menos lo mismo que n menos 1. No me cambia mucho el valor. Esto tiene una justificación matemática para si n es lo suficientemente grande. Entonces, en este caso, llegamos a esta expresión que se llama varianza o variancia de la muestra, que es algo que usan mucho eh, gente que trabaja con estadística en diversas ciencias, en diversas ramas de la ciencia. Ahora, a nosotros en particular en electrónica no nos sirve porque, fíjense que nos queda, la magnitud nos queda elevada al cuadrado. Y eso a nosotros no nos complica, porque nosotros el error, cuando expresamos una medida,
Nosotros queremos que el valor y el error, si es por ejemplo error absoluto, tengan la misma unidad. O sea, si yo mido volts, el error tiene que estar en volts. Por lo tanto, nosotros no vamos a usar la varianza, pero sí tomamos la varianza y calculamos el desvío estándar sacándole la raíz cuadrada. No nos complicamos mucho, ¿no? Si nos complicaba el cuadrado, bueno, sacamos la raíz cuadrada y ya nos sacamos encima el cuadrado. Entonces, haciendo esto, sí, el resultado va a reflejar un valor que está expresado en las unidades con las cuales estamos trabajando. Bueno, entonces esta última expresión se llama desviación estándar o error estándar, tiene un montón de nombres, y es esta expresión que está acá. No se asusten porque van a ver que trabajando de manera adecuada es muy fácil resolver esto. Yo sé que les tiré muchas fórmulas, pero más o menos me siguieron, chicos. Yo sí, de hecho, anoté todo. Bueno, entonces para entender un poco esto y ir a la práctica, que es lo que nos interesa a nosotros, vamos a hacer, bueno, hacemos una conclusión primero y después vamos a hacer un ejercicio para aplicarlo. Conclusión. En el caso que hagamos la medición y tengamos mucho error casual, tomamos una muestra. Si la muestra tiene muchos valores, vamos a trabajar así. Calculamos primero el valor representativo de la medida, que va a ser lo que llamamos valor más probable, que es el promedio. Sumatoria de todos los valores dividido la cantidad de valores. Y el error, nosotros en electrónica lo vamos a tomar como 2 veces el sigma que calculamos antes, que es la fórmula que está acá. O sea, 2 veces el error estándar. ¿Por qué 2? Todo tiene una explicación matemática. Hay un índice que se llama de confiabilidad, o confianza también se lo llama, en probabilidad y estadística, que lo que dice es que esto tiene valor, esta fórmula, el sigma, esta letra que está acá, el error estándar, se representa con esta letra, que es la letra griega sigma. El sigma tiene una certeza de lo que yo digo es verdad, de un 64%. Todo tiene una demostración matemática. Si yo tomo 2 veces eso, agrando el error. Pero en ese caso tengo una certeza del 95%. Y si tomara 3 veces sigma, bueno, ya tengo 99,99% de certeza y de confianza en que efectivamente el valor que yo estoy tomando va a estar en el intervalo que yo defino como la medida. Y acá lo explico. Al tomar el error casual 2 veces sigma, la estadística dice que existe una fiabilidad o confianza del 95% de que el valor verdadero de la magnitud que estamos midiendo se encuentre dentro del intervalo en cuestión. Por eso nosotros vamos a tomar 2 veces. Podríamos tomar una sola vez, llegado el caso. Bueno, eso depende de lo que estemos midiendo y del caso que estemos analizando. Vamos entonces al ejercicio. Este es el último ejercicio de la guía 1, el ejercicio 22, y dice en el enunciado: se dispone de un lote de 5.000 transistores, todo del mismo modelo y proporcionados por el mismo fabricante. Un transistor es un dispositivo electrónico, semiconductor. Se pretende utilizarlos operando en circuitos equivalentes, pero no se conoce su beta, donde el beta es una especificación del transistor. Queremos conocer eso. Bueno, acéptenlo, nosotros lo vamos a ver dentro de algunas clases. El beta es una característica que tiene este componente que es muy variable, varía mucho de un transistor al otro.
Entonces, para poder determinarlo, se toma una muestra. O sea, de los 5000 se toma una muestra de 16, que son los 16 valores que tengo acá. Entonces, lo que se pide es estimar el valor de beta, de todo el lote, o sea, de los 5000. ¿Cómo hacemos? Lo mejor es trabajar con una tabla de este tipo. Fíjense, en la primera columna tengo los beta, o sea, los valores medidos. Entonces ahí ubico todos los valores de la muestra. Lo sumo y obtengo el X0 dividiéndolo por la cantidad, en este caso 16. Sumo todos los valores, lo divido por 16 y eso me da X0. Después, bueno, si ustedes hacen la cuenta, van a ver que les da 298. Después trabajamos en la segunda columna y van calculando los errores aparentes. Recuerden, el error aparente era el X0 menos el XY. En este caso, beta 0 menos el beta I. Entonces tomamos 298 y le restamos el primer valor, 275. Y eso nos da 23. Vemos el siguiente. 298 menos 290, 8. El siguiente. 298 menos 312, menos 14. Ven que algunos son positivos, otros son negativos. El cuarto, 298 menos 298, nos da 0. Y finalmente uno más. 298 menos 305, menos 7. Y así con todos. Van completando la segunda columna de esta tabla. Y finalmente completan la tercera elevando al cuadrado. Fíjense que la tercera columna es lo mismo que la segunda, pero elevado al cuadrado. O sea que lo único que tienen que hacer es tomar los números y elevarlos al cuadrado. Entonces 23 al cuadrado, 529. 8 al cuadrado, 64. Y así van trabajando con todos los números de la segunda columna y los van elevando al cuadrado y completan la tercera columna. Una vez que tienen la tercera columna completa, suman todos los números de la tercera columna y obtienen la sumatoria de los errores aparentes al cuadrado. Porque acá tienen cada uno de estos es el error aparente al cuadrado. Y lo que tienen que hacer es una suma, una sumatoria. Y eso es lo que está dentro de la fórmula. Por lo tanto, una vez que tienen ese número ya está, porque toman ese número, lo dividen por n-1, n era 16, menos 1, 15. Lo dividen por 15, le sacan la raíz cuadrada, lo que les da, y listo. Y así, si ustedes hicieran eso, les va a dar un número, seguramente no entero, pero aproximan a número entero y les da 16. Quiere decir que el sigma es de más o menos 16. Y como les dije en la diapositiva anterior, nosotros vamos a estimar el error como 2 veces sigma. Entonces nos da más o menos 32. En estos casos, cuando se trata de un componente, lo habitual, como en el caso de las resistencias, el error se expresa en forma relativa. Entonces vamos a calcular el error relativo, es el delta dividido el valor representativo, nos da 0,1. Quiere decir que el error es del 10%. Conclusión entonces. El valor de beta de todo el lote que nosotros estimamos, de esta manera, es una estimación para todo el lote, es de 2,98 con una tolerancia, o sea, con un error relativo del 10%. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Sí. ¿es posible que este ejercicio no esté en la guía, digamos, No, está. Igualmente, en, yo hace en cuál bastante que no reviso la la guía. unidad número 1 sería o no? Sí, de la unidad 1. Es el Porque último, el último. yo la tengo abierta y llega hasta el 21 nomás. Bueno, puede ser que, no sé, porque falta. Esto se agregó ya hace 3, 4 años. Eh, Mañana lo voy a ver eso, y en todo caso hago la modificación en la guía, y bueno, lo agrego, digamos, ¿no? Y si no, lo tienen acá. Fíjense que yo en la diapositiva les puse bien grande todo el enunciado, y aparte lo expliqué.
¿Alguna otra pregunta respecto de esto? ¿Podría volver a explicar cómo sacó el valor de la tercera tabla? O sea, los ¿El 529, valor de qué? 64. ¿Cuál? ¿Cómo? El valor ¿Cuál? de E a pi al cuadrado sería. Ah, fíjate, yo acá calculé el error aparente instantáneo, es esto, ¿no? El error aparente instantáneo. Bueno, es para cada valor. ¿Entendiste cómo completé la tabla 2? Sí, sí, la tabla 2 sí. Bueno, y la tabla 3 es lo mismo, el cuadrado. O sea que agarro cada número con la calculadora y digo, ¿cuánto es? 23, lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto me da? 529. Y lo escribís en el primer valor. 8 al cuadrado, 64. Menos 14, elevado al cuadrado, Ah, 226. Y vas no, completando. O sea, más ok, fácil ok. imposible. Es un poco laborioso, ¿no? Y hay que hacerlo con tranquilidad para no equivocarse al apretar las teclas de la calculadora. Pero el procedimiento es muy sencillo. Bueno, con esto completamos la unidad 1, chicos. Terminamos la unidad 1. Vamos a arrancar con la unidad 2. Solamente les digo que la unidad 1 no lo van a ver más en ninguna otra materia, por eso nosotros les damos cierta importancia. Y en definitiva es algo que van a usar siempre, porque continuamente van a tener que hacer mediciones. Lo que va a ocurrir es que muchas veces no le van a dar importancia al error, pero sepan que lo correcto y lo que corresponde, en definitiva, lo que pasa que a veces por practicidad no se hace, es expresar la medida en forma completa. Y para eso hay que conocer todo lo que nosotros vimos como mínimo, todo lo que nosotros vimos en estas 2 clases y media, digamos, ¿no? Bien, arrancamos entonces con la unidad 2. Bueno, ya desde hace mucho tiempo, siglos, se conoce un fenómeno físico que es ese que se muestra en la foto, que consiste en frotar con un trapo de seda o de lana, con una varilla, que puede ser de metal, de bronce, puede ser de vidrio, de ámbar. El ámbar es un material parecido al vidrio. Y cuando uno hace esto, y después, luego de frotar la varilla, uno acerca a la varilla cuerpos chiquitos, pequeños, livianitos, digamos, que no tengan peso, y por eso se puede ver este efecto, se quedan como unidos o a la varilla o al trapo, a cualquiera de los dos elementos. Bueno, esto no ocurre porque la varilla está húmeda y se quedó un poco pegado, ni nada de eso. No, 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 no. En este caso usamos papelitos porque son cuerpos chiquitos y son muy livianos. Son extremadamente livianos, pero un pequeño peso tienen. De hecho, si uno toma un papelito y lo suelta, el papelito despacito va cayendo. Y si cae, es porque tiene un peso muy bajo, tan bajo que si lo soplo se mueve, pero tiene un peso. Y si no hay ninguna brisa ni ningún movimiento de aire que lo perturbe, va a ir cayendo despacio, pero va a ir cayendo. Sin embargo, se queda unido a cualquiera de estos dos elementos. Y eso les extrañó a estos primeros físicos de la antigüedad, de hace 300, 400 años. Y los tipos ya lo conocían esto, y lo tomaban como un fenómeno y no le encontraban mucha explicación. El ámbar, en griego, se escribe y se lo nombra al ámbar como electrón. Entonces de ahí derivó la palabra, y estos físicos llamaban a este fenómeno electrización. Decían que
se electrizaban, se ambarizaban esos pequeños cuerpos. Hasta acá era algo curioso, que no tenía ninguna aplicación práctica y que tampoco no le encontraban la explicación. Los tipos decían que esos cuerpos se ambarizaban, o sea que recibían una electrización, o sea que se cargaban con eso, que no sabían qué era. Recibían una carga de electrización, una carga eléctrica en nuestro idioma. Esos pequeños cuerpos, en nuestro caso recortes de papel, se quedan adheridos tanto al paño como a la varilla. Bien, ahora si yo, en vez de usar esos trocitos de papel, uso trozos de papel un poquito más grandes, ya no se quedan pegados, digamos, o unidos a la varilla, sino que se caen. ¿Eso qué significa? O sea, primero, si se quedan unidos a la varilla, ¿por qué será? O sea, ¿por qué es? ¿Alguno me puede responder? Por la estática. Vayamos a la respuesta más obvia. Por eso que esto me lo puede responder cualquiera de ustedes. Yo acá tengo un pendrive, ¿no es cierto? Bueno, si yo lo sueldo, se cae. ¿Por qué se cae? Me pregunto. Porque tiene un peso. Porque tiene un peso. O sea, hay una atracción entre la tierra, el suelo y el cuerpo, y actúa la gravedad, y el cuerpo se cae. Ahora, si yo lo tengo acá, y yo te pregunto, ¿por qué no se cae el pendrive? ¿Vos qué me decís? Porque lo está sujetando. Porque lo estoy sujetando. ¿Y qué significa eso que lo estoy sujetando, que lo estoy sosteniendo acá en el aire? Que estoy contraponiendo de alguna manera, estoy contrarrestando el peso. O sea, el peso es una fuerza que va hacia abajo. Y yo con mi mano la estoy contrarrestando. O sea, estoy aplicando una fuerza que compensa el peso y el pendrive se queda ahí. Si yo aplico una fuerza mayor, el pendrive va para arriba, como un ascensor. O sea, si está quieto es porque hay equilibrio de fuerzas. Si yo lo suelto, se cae. Y actúa una única fuerza que es el peso. O sea que llevando esto que es tan obvio a esto, ¿qué quiere decir? Que apareció una fuerza ahí, que es lo que sostiene estos papelitos. Lo que pasa es que es tan chiquitita la fuerza que para poder observarla solamente se puede visualizar cuando el cuerpo es muy chiquito y el peso es muy chiquito. Pero apareció una fuerza ahí. Bueno, la explicación tiene que ver con lo que causó esto, que fue ese efecto de frotamiento, esa electrización, esa ambarización, digamos, ¿no? Pregúntenme cuando alguno tiene alguna duda, particularmente los chicos, las chicas que a lo mejor no vieron nunca estos temas. Pregunte, pregunte. Bien, siempre experimentando, estos físicos vieron que si uno aumentaba el efecto, la causa, o sea, aumentaba el frotamiento en este caso, quedaban unidos a la varilla papelitos más grandes o cuerpos chiquititos más grandes. O sea, eso quiere decir que se electrizaban más. Por lo tanto, si se quedaban adheridos, quiere decir que la fuerza era mayor, la fuerza eléctrica. Entonces, como conclusión, podemos decir que se verifica experimentalmente que cuando aumenta la electrización, eso implica que el cuerpo se electrizó más y eso implica mayor carga eléctrica en esos cuerpos, entre comillas, en este caso los papelitos. Y eso implica que aumenta la fuerza eléctrica que aparece y que actúa en los cuerpos. Bueno, también se vio que esos cuerpos entre sí, una vez que estuvieron un tiempo unidos tanto a la varilla como al paño, si después yo los separaba y dejaba esos papelitos cerca para que interactúen entre sí, veía que entre ellos también había como algo que los unía y algo que al contrario los separaba. O sea que según hubieran estado en contacto con el paño o la varilla, se comportaban de manera muy distinta. O sea que había como una especie ahí de polarización según hubieran estado o en el paño o con la varilla.
Entonces yo puse en color rojo y en color azul, justamente para distinguir, y fíjense que si lo que interactuaban eran cuerpos cargados eléctricamente del mismo signo, como es este caso, la fuerza que aparece tiende a separarlos, a alejarlos. En cambio, si los cuerpos cargados eléctricamente tienen distintos signos, la fuerza es de atracción. Fuerza de repulsión y fuerza de atracción. Si considero esta última situación y llamo D a la distancia que separa los dos cuerpos cargados eléctricamente, bueno, se puede determinar cuánto vale esa fuerza. Llamo Q1 y Q2 entonces al valor de carga eléctrica de cada cuerpo, D a la distancia que separa los cuerpos, y vamos a llamar K a una constante, un número, que va a caracterizar el medio ambiente en el cual se desarrolla, porque esto varía según estemos en el aire, o estemos en el vacío, o estemos, no sé, en el agua, o en otro medio material. Hubo un físico ya hace más de 300 años que se tomó el trabajo y midió la fuerza y dedujo una fórmula para calcular la fuerza. Primeramente vio que la fuerza era proporcional a la carga. Cuanto más cargados estaban los cuerpos, la fuerza era mayor. Y dedujo esta expresión que se llama ley de Coulomb en honor a él, que fue el que hizo toda esta investigación, digamos, ¿no? Y por eso la unidad de carga eléctrica también lleva su nombre. La unidad de carga eléctrica es el Coulomb. Nosotros, adaptándolo a nuestro sistema de medidas, entonces, vamos a medir la carga eléctrica en coulombs, la fuerza en newton, la distancia en metro, y en el caso de la constante K, constante eléctrica, en general todas las experiencias se hacen, digamos, normalmente donde el medio es el aire. En ese caso, en la constante es ese valor, 9 por 10 a la 9. Si alguno quiere informarse un poco más, en cualquier libro de física, en la parte que trata estos temas, hay tablas donde los físicos se tomaron el trabajo de medir la constante eléctrica de distintos medios, del vacío, de algunos otros materiales que se usan o se pueden llegar a utilizar en algunos aparatos o dispositivos concretos, digamos, ¿no? Bien, vamos a hacer un ejercicio. No, antes de eso, discúlpeme, antes de eso vamos a ver un último punto. Vamos a considerar esto. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá, con lo que vimos? Están en silencio completo. Hola. Yo no tengo ninguna duda. Bueno, el resto, no les conozco la voz al resto, ¿eh? ¿Están ahí o están durmiendo? Por favor, participen. Bueno, tenemos una carga, ¿sí? ¿Hacías una No, que pregunta? por ahora va todo bien. Bueno, ok. Fíjense, analicemos esto. Tengo un cuerpo cargado eléctricamente, con una carga Q, carga eléctrica Q. Y quiero ver qué pasa en un punto, en uno de los puntos que están alrededor. O sea, alrededor tenemos imagínense una bolita de acero cargada eléctricamente. Es esa carga en azul. Alrededor tengo aire, supongamos, y tengo infinitos puntos. Bueno, considero uno de los puntos. O sea que esto que deduzco va a valer para todos los puntos. Punto A, que está ubicado a una distancia L del cuerpo. Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes. Supónganse que en ese punto A yo coloco una carga. Esa carga en amarillo. ¿Qué va a pasar, según lo que estuvimos explicando recién? ¿Qué va a Se ocurrir? repele, dependiendo de la distancia. Bueno, sí, como tienen signo igual, o sea, tienen el mismo signo, va a repeler. Pero la respuesta sería que aparece una fuerza.
Después vemos si es de atracción o si es de repulsión. Pero cuando interactúan dos cargas, aparece una fuerza. En este caso, como las dos son positivas, la fuerza va a ser de repulsión. O sea, va a tener ese sentido, va a tender a alejarse. Perfecto. Si yo ahora la carga esta en amarillo, la ubico en cualquier otro punto, ¿qué va a pasar? Va a volver a aparecer, Lo pero mismo, dependiendo de la distancia, va a sí, interactuar de diferente manera. al margen de eso. O sea, el del valor. No estoy analizando, lo estoy analizando el fenómeno. O sea, si yo lo ubico la carga amarilla en cualquier otro punto, se repite lo mismo. Va a aparecer una fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo una carga eléctrica, un cuerpo cargado eléctricamente, alrededor de él existe un campo de fuerza. Un campo de fuerza. O sea, apenas yo coloque ahí otra carga en ese punto, en cualquiera de esos puntos, inmediatamente va a aparecer una fuerza. Entonces se define a ese campo de fuerza como campo eléctrico. La definición es esa, justamente, es la relación entre la fuerza que aparece en ese punto respecto de la carga que colocó en ese punto. La unidad de campo eléctrico es la unidad de fuerza dividido la unidad de carga, o sea, Newton dividido Coulomb. En general, se usa esta otra unidad, que es volt sobre metro, que son equivalentes, aunque todavía no vimos lo que es el volt, pero se los adelanto. La unidad de carga eléctrica más habitual es volt dividido metro. Por otro lado, como en la definición tenemos fuerza, fuerza es una magnitud vectorial. Entonces el campo eléctrico también es una magnitud vectorial. Si yo tengo dos cargas de distinto signo, como esta, y supongamos que tienen las dos el mismo valor de carga, en ese caso hablamos de que es un dipolo, se lo llama así, cuando las dos cargas tienen el mismo valor, pero con distintos signos. Muchas veces el campo eléctrico que aparece se lo representa con líneas de campo eléctrico. Se lo llama líneas de campo. Y cada línea indica que a lo largo de toda la línea el valor del campo es el mismo. Y eso es así porque si yo coloco una carga en el área de influencia del dipolo, digamos, ¿qué va a pasar? Fíjense, si yo considero cómo interactúa la carga amarilla con la carga azul, va a aparecer una fuerza hacia ese lado, de rechazo. Pero a su vez, la carga amarilla, cuando interacciona con la carga roja, y en ese caso también aparece una fuerza que se suma a la fuerza anterior porque también lo tiende a llevar hacia el mismo lado, porque es de atracción ahí. ¿Lo ven todos? Ahora, por las Sí, distancias que separa en un caso o en el otro, la fuerza total se mantiene constante a lo largo de toda la línea. Porque cuando estoy cerca de la carga azul, tiene mayor incidencia en la fuerza total la interacción con la carga azul. Y al revés, cuando estoy cerca de la carga roja, la fuerza total está influenciada mayormente por la interacción con la carga en color rojo y menos con la carga azul. Bueno, y lo mismo pasa con las otras líneas de campo, en ese caso la fuerza es tangente a la línea de campo, y se compone la fuerza, como ustedes ven en física ahora que están viendo composición de fuerzas, como sumatoria de fuerzas, de vectores, entre la interacción entre una y otra de las cargas. Bien, el campo eléctrico se define de esta forma, y este es el concepto de campo eléctrico. Ahora, no es habitual en la práctica medir campos eléctricos o trabajar, o sea, se trabaja con campos eléctricos, pero no se usa exactamente el campo eléctrico. Justamente porque tiene este problema de que es vectorial. Entonces, fabricar un instrumento que mida el campo eléctrico es una complicación muy grande. Entonces no se usa el campo eléctrico, sino que se usa otra magnitud que está asociada al campo eléctrico, que es
la tensión. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero primero se define el campo eléctrico. Bien, continuando con esto, vamos a hacer, bueno, esta es la guía 2 de ejercicios, la tanda 2 de ejercicios. Tiene varias páginas, creo que son 3 páginas. Esta es la primera página, las 2 carillas primeras. La unidad 2 es un poco más extensa, es bastante más extensa que la unidad 1. Vamos a hacer el primer ejercicio. Dice una esfera metálica, supónganse una bolita de bronce o de acero, está cargada eléctricamente con una carga de 10 microcoulomb. Y el medio que lo rodea es aire, está en el aire. Entonces nos piden calcular el valor del campo eléctrico a una distancia de 5 centímetros. ¿Cuánto vale el campo eléctrico acá? A 5 centímetros de la esfera cargada. Y nos dan como dato la constante eléctrica del aire. Bueno, si aplicamos lo que aprendimos, podemos razonar de esta forma. Fíjense, si yo coloco en el punto A una carga cualquiera, Q0, en realidad tendría que haber puesto QA, ¿qué va a ocurrir? Aparece una fuerza. Siempre repetimos lo mismo, ¿no? Aparece una fuerza por interacción entre los dos cuerpos cargados. Bueno, según aprendimos, el valor de la fuerza está dado por la fórmula de Coulomb, por la ley de Coulomb. Por otro lado, recién acabamos de definir campo eléctrico, y dijimos que el campo eléctrico en un punto, en este caso en el punto A, es la relación entre la fuerza que aparece en ese punto dividido la carga que yo coloqué en ese punto. Si yo reemplazo y pongo la primera expresión adentro de la expresión de campo, tacho x0, se simplifica, y me queda la expresión, el valor, con el que puedo calcular el campo eléctrico en ese punto y en cualquier punto alrededor de un cuerpo cargado eléctricamente. Ya está, aplicamos la fórmula, reemplazamos los valores, la constante K, 9 por 10 a la 9, el valor de la carga del cuerpo que genera el campo, que es esto en rojo, es 10 microcoulomb, o sea, 10 por 10 a la menos 6. Y la distancia es 5 centímetros. Entonces, guarda, hay que ponerlo en las unidades, o sea, la distancia hay que ponerla en metro. Entonces, por eso ponemos 0,05. 5 centímetros son 0,05 metros. Y eso es lo que elevamos al cuadrado. Haciendo la cuenta, nos queda que el campo eléctrico en el punto A tiene este valor de 36 por 10 a la 6 volt por metro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo no. Bueno, entonces avanzamos, y les cuento que todos estos fenómenos que estuvimos describiendo y viendo se deben o se explican en gran medida en cómo es la estructura de todos los materiales, de la materia en general y de los materiales en particular. Y la mínima expresión del material es la molécula, que a su vez está formada por átomos. Todo esto lo van a ver en química mucho más profundamente y con más detalle. Nosotros vamos a tocarlo muy por encima. La estructura básica de un átomo es esta. Tiene un núcleo que concentra prácticamente toda la masa del átomo. Dentro del núcleo hay varias partículas, distintas partículas, muchas partículas, pero a nosotros nos interesa la que tiene carga eléctrica, que es el protón. Se lo llama protón, tiene carga eléctrica positiva. Se le asignó esa polaridad. Bien. Por otro lado, el átomo tiene alrededor una región donde se encuentran otro tipo de partículas mucho más chiquitas que el núcleo, mucho más pequeñas que el núcleo, con carga eléctrica también, del signo contrario, tienen carga eléctrica negativa. Se llaman electrones. Y a toda esa zona se lo llama nube electrónica.
Ahora, esos electrones no están quietos, se están moviendo en zonas que están muy bien delimitadas, en capas, se dice, distintas capas u orbitales que están muy bien determinadas. Eso lo estudia la química y algo de eso van a ver este año en química. Yo les pregunto, en el núcleo tenemos carga positiva, el electrón tiene carga negativa. ¿Qué debería pasar según todo lo que vimos nosotros? Atraerse. Según lo que vimos, ¿no deberían atraerse? Bueno, el núcleo está fijo, ¿no? O sea, el electrón, que es mucho más chiquitico, mucho más chiquitito, tendería a chocar contra el núcleo. ¿Y por qué no pasa eso? Bueno, si ocurriera eso no existiría nada, ¿no? Sería la nada misma. Bueno, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque los electrones están en movimiento. Entonces, forman parte de una estructura que tiene estabilidad. Los electrones se mueven dentro de esas capas u orbitales, que tienen distintas formas también, ¿eh? No son todas así, digamos, esféricas, ni elípticas, ni nada de eso. Tienen formas muy especiales que lo trata la química y la teoría atómica. Eso no vamos a entrar en eso. Bien, obviamente la carga eléctrica está equilibrada para que el átomo en su conjunto tenga una carga eléctrica neutra. O sea que hay igual cantidad de electrones que de protones. Correcto. ¿Qué nos interesa a nosotros? La última capa, la que está más alejada, la que está más lejos del núcleo. Miren, para que ustedes se den una idea, si hiciéramos una comparación que refleje lo que ocurre en un átomo en general, imagínense que el núcleo es una pelotita de ping-pong. Si el núcleo fuera una pelotita de ping-pong, ¿saben cuál sería el tamaño del átomo aproximado? Porque eso depende del elemento, ¿no? Pero ¿saben de cuánto sería, cómo sería el átomo, qué tamaño tendría? Aproximadamente como el de la cancha de River, para que se den una idea. O sea, de la relación de lo que estamos hablando. O sea, en el medio prácticamente es todo vacío. Y están ahí moviéndose los electrones. Bueno, a nosotros nos interesa el que está arriba de todo en la tribuna, ahí al final, ahí bien lejos. Y la pelotita de ping-pong está en el punto medio de la cancha. Bueno, los electrones que están ahí lejos, en la última capa, que se llama capa de valencia, esos son los que nos van a interesar a nosotros. La química nos enseña, nos dice que en esa última capa puede haber de 1 a 8 electrones. Depende del material, depende del elemento que estemos analizando. Y este va a ser un factor importante que tiene que ver con el comportamiento eléctrico de ese material. ¿Cuántos electrones tiene en la última capa? Entonces, llevándolo más a la práctica y acercándolo a la nuestro, a nosotros nos interesa ver cómo es el comportamiento de los materiales, el comportamiento eléctrico de los materiales. Entonces, supongamos que tenemos dos cuerpos cargados con el mismo valor de carga, pero de distinto signo. Dos placas, por ejemplo, dos placas metálicas. Dos placas metálicas, una con carga positiva y la otra con carga negativa, carga eléctrica. Se forma un campo eléctrico entre ellas. Eso ya lo vimos antes, es un dipolo. Se forma un campo eléctrico que lo podemos representar con las líneas de campo. Vamos a ver qué pasa cuando metemos un material cualquiera ahí. Bueno, evidentemente dentro del material va a haber líneas de campo eléctrico. Y nosotros acabamos de ver recién, les acabo de contar recién, que todo material, todo, absolutamente todo, está formado por átomos. Y los átomos tienen principalmente protones en el núcleo y tienen electrones alrededor. Y tanto uno como el otro tienen masa, son cuerpos infinitamente pequeños, pero tienen masa y tienen carga eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar según lo que vimos antes?
Supongamos que representamos con esta carga en azul a todos los electrones que están dentro del material. ¿Qué va a pasar? Y bueno, que estas cargas van a interactuar con las cargas fijas, amarillas acá, con la carga Q positiva y con la carga Q negativa. O sea que va a aparecer una fuerza. Va a aparecer una fuerza sobre todos los electrones. Pero ¿qué ocurre? Los electrones que están cerca del núcleo, la química eso también lo demuestra y lo explica, están muy agarrados al átomo, digamos, ¿no? Y eso le da estabilidad justamente al átomo. En cambio, los últimos, y no en todos los materiales, sino en algunos materiales, justamente al estar más lejos del núcleo, es como que tienen más libertad. No están tan unidos al núcleo. Entonces, algunos de los materiales, y eso depende de la cantidad de electrones que haya en esa última capa, están como más libres. Por eso se los llama electrones libres. Repito, no todos los materiales lo tienen. Pero algunos sí. Por ejemplo, los metales. Entonces, los electrones que están ahí lejos del núcleo, en realidad se están moviendo y van saltando de un átomo al otro. Van saltando. O sea, no están pegados al átomo. Y van boyando así en toda la estructura del material. Están libres. Entonces, supongamos si esto fuera una varilla metálica, esos electrones están libres, o sea que apenas lo metí en el campo eléctrico, aparece una fuerza y el electrón tiende a moverse. Va a tender a desplazarse. Se produce un movimiento de cargas eléctricas. Bueno, nosotros en electrotecnia, en electrónica, no nos va a importar si el movimiento de cargas eléctricas dentro de los materiales están protagonizados por electrones o por iones. Un ion es una molécula o un átomo con carga eléctrica. El electrón ya sabemos que tiene carga eléctrica. En el caso del ion, bueno, es porque se produce una disociación y uno o dos electrones se acercan más a la molécula de al lado o al átomo de al lado, entonces nos queda un átomo o una molécula con una carga, un signo de carga, y el otro con otra. En definitiva, es un cuerpo, una estructura con carga eléctrica. Entonces va a ser lo que llamamos un portador de carga. Y por convención, por conveniencia, no nos va a importar que son electrones a nosotros, y vamos a asumir que tienen carga positiva, siempre. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a hacer una pequeña clasificación. Siempre las clasificaciones son arbitrarias, pero para distinguir los distintos tipos de materiales y ver cómo se comportan eléctricamente. Entonces a nosotros nos va a interesar conocer y saber que por un lado tenemos los materiales que son conductores, entre los cuales distinguimos los conductores que llamamos de primera clase o electrónicos, que son esencialmente los metales, y el carbono, y no todos los tipos de carbón. Ahí podemos incluir el cobre, la plata, el oro, el zinc, el aluminio. Después tenemos conductores que llamamos electrolíticos, que son tan buenos conductores como los metales, que son pastas electrolíticas o soluciones, o sea, son conductores líquidos, que son soluciones de sal en agua o de ácidos en agua. En ese caso, los portadores de carga son iones. En el anterior, en el caso de los metales, son electrones libres. El típico ejemplo es las baterías y las pilas, que dentro de la batería el movimiento de carga eléctrica es a través de un conductor electrolítico. Si es una pila, es una pasta lo que tiene adentro, y si ustedes conocen que los autos, por ejemplo, utilizan baterías que dentro tienen placas, y la conducción entre las placas es a través de un líquido que es una solución acuosa de ácidos. Y finalmente existen también conductores de estado gaseoso, que son vapores o gases ionizados, y según el tipo de gas que se trate, la conducción es o con electrones o con iones.
por ejemplo el gas neón, que se utiliza en los carteles luminosos, y en otros dispositivos también, tiene otros usos. Lo contrario de los conductores son los aislantes. Son materiales que no favorecen el movimiento de carga eléctrica. Al contrario, que la frenan, la obstaculizan. Simplemente vamos a nombrar algunos materiales que son aislantes, la cerámica y todos los derivados de la cerámica, mica, el aire, por ejemplo, porcelana, vidrio, el plástico, en fin. Son distintos materiales que son aislantes. ¿Qué caracteriza un aislante? La ausencia de portadores libres, portadores de carga. ¿Qué caracteriza un material conductor? Es un material que tiene portadores de carga. Y finalmente, hay una categoría intermedia entre estos dos, que no son ni una cosa ni la otra, o sea, son malos conductores y a su vez son malos aislantes. Entonces se los llama semiconductores. Hay muchos materiales que son semiconductores. A nosotros en electrónica solamente nos va a interesar el silicio, el germanio y hay otros que nos interesan también, que nosotros ahora no vamos a detallar, pero son sustancias, digamos, que se llaman impurezas, eh, en base al carbono, por ejemplo, en base al arsénico, al boro, a otros elementos, que también son semiconductores. Pero en esencia es el silicio, el germanio y fundamentalmente el silicio. Respecto de lo que nosotros vemos, podemos decir que tienen pocos portadores de carga. Pocos portadores de carga. Hay un parámetro, un valor, digamos, que caracteriza a los materiales desde el punto de vista de la conducción eléctrica, que se llama conductividad eléctrica. Es un parámetro de los materiales. Y es una medida de la aptitud de un material o sustancia para permitir el libre desplazamiento de cargas eléctricas. La unidad de conductividad se representa con la letra sigma, es una unidad un poquito que todavía no vimos, este símbolo, es 1 dividido ohm, que es la letra griega omega, por metro. Ya lo vamos a usar y a ver un poquito la clase próxima. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? De mi parte, no. Del resto, ¿están ahí? Chicos, les pido por favor que participen. Ahora ya concluimos la clase, pero en las clases que siguen participen los que no son recursantes, los que ingresaron este año a la facultad. Yo sé que vienen de un año, el año pasado fue muy poco favorable para lo que es ponerse a tono con el estudio, pero bueno, traten de aprovechar el tiempo, traten de aprovechar las clases, participen. Es un poco difícil porque la vida en la facultad es muy linda, la vida de estudiante es muy linda, es una etapa muy linda de la vida. Deberían aprovecharla, bueno, por las circunstancias que estamos viviendo, lamentablemente no podemos, o sea, todos nos perdemos un montón de cosas. Ustedes están perdiendo eso, es muy lindo, van a ver que la facultad va a ser como su casa, y realmente les va a traer muchas experiencias lindas, y por supuesto, aquellos que tengan constancia, que pongan un poco de voluntad, van a terminar perfectamente, y les va a dejar un montón de cosas. No solamente el hecho de haber terminado, sino les va a dejar amigos, les va a dejar experiencia, les va a dejar muchas cosas. Bueno, dadas las circunstancias, tenemos que hacer esto que estamos haciendo, o sea, dar la clase de manera virtual, a través de un Zoom, pero tratemos de participar. Entonces yo los insto a que traten de participar todo lo que puedan. Muy bien, dejamos acá, chicos.
nos estamos reencontrando entonces el próximo jueves. Que tengan buena semana. Chau, nos vemos. Buenas noches, profe. Chau, Muchas Gracias. gracias. chau. Buenas Noches. noches. Chao, buenas noches.